Debería ya tener permiso para... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy buscando para compartir. Estamos viendo ahora tu pantalla, tu Mi escritorio. post. Perfecto. Espera que busco. Ahí está. Bueno, yo hice esta pequeña presentación como para que tengan una guía. Si es demasiado teórico, lo voy bajando y me van avisando, ¿sí? Pero bueno, como para que tengan una idea, ¿sí? ¿Se ve bien? Estamos viendo tu escritorio, no la pantalla. ¿No? Me parece que tenés que descompartir y volver a compartir la presentación. Volver a compartir la presentación, no el En el desktop. Zoom. Claro, en el Zoom apretas compartir. Ahí está. Ahí estamos, perfecto. ¿Estamos? Sí, perfecto. Ahí estamos. ¿Y se ve bien? Sí, sí. Perfecto. Bueno, el título que le puse un poco es Cuerpos sexualizados y obviamente entre signo de pregunta, ¿no? Porque bueno, esta es la definición que vamos a terminar y tratar de ver, ¿sí? Y hablar de sexualidad, imagen corporal y trastornos de la conducta alimentaria, que es a esto a lo que me dedico. ¿Sí? Un poco para mencionar lo de la ley de detalles, por si nadie la sabía, por si estamos así hablando de esto, pero bueno, pensé que alguna le iba a presentar, pero bueno, este es un mínimo resumen, ¿sí? Basada en el SUNITI, que es el Sistema Único Normalizado de Identificación de Detalles de Indumentaria, con medidas estandarizadas. Esta debe ser accesible para el consumidor y actualizado cada 10 años, y debe regir más o menos a partir de la edad de los 12 años de los chicos y chicas. ¿Sí? Se trata de evitar talles que no corresponden a las medidas antropométricas de la población argentina y también incluyen el calzado. En esta ley, que es un proyecto de ley, o sea, está sancionada, en realidad todavía no está puesta en vigencia, ¿sí? También debe contar los negocios con exhibir una normalización de los talles según y las medidas. Creo que tiene que estar en la vidriera, ¿no? Pero bueno, todavía muy lejos de esto. A partir de esto quería como concebir un poquito el concepto de imagen corporal, ¿sí? Que es un concepto que se va construyendo. Espérenme un poco, ¿sí? Ahí está. A partir de la historia personal, de la subjetividad, por medio de un conjunto de representaciones, esto es lo que decía un poquito Laurita antes, de la subjetividad, por medio de un conjunto de representaciones, percepciones, sentimientos y actitudes que se van elaborando con respecto al propio cuerpo, y a través de diversas experiencias. Entonces, podemos considerar que esta experiencia es totalmente subjetiva, pero que puede estar a veces acorde o no con la realidad objetiva. Y yo puse entre paréntesis si es que existiera una realidad objetiva, ¿no? Cómo no estar atravesados por nuestra subjetividad. Entonces, la imagen del cuerpo fomentada por el discurso moderno y postmoderno, esto que hablaba un poco María de los medios, bueno, todas estuvieron hablando de la presión social y de los medios, la cultura de los medios de comunicación, la hegemonía y el consumismo producen una imagen fragmentada de las personas, que después de esto voy a ir más adelante, ¿sí? Como para dar una idea. La internalización de este ideal de belleza hegemónico, que es juventud y delgadez igual a bello, que es lo que nos transmiten desde que nacimos y posiblemente desde antes, o al menos está en vigencia ahora en este discurso hegemónico actual, se convierte en un factor de riesgo, esto que decía Jessica, ¿verdad? Este ideal rechaza los cuerpos en transformación. O sea, acá los cuerpos diversos, esto que decíamos, los cuerpos con diferentes pesos, diferentes tamaños, diferentes alturas, obesos o muy flacos, ya no entran en esto, y añosos, ¿sí? Acá el paso del tiempo se anula completamente, es como que no tenemos que envejecer, ¿sí? Entonces está toda esta constante insatisfacción, que esto también mencionaba Jessica, con sus cuerpos. Y este promueve, lamentablemente, el desencadenamiento de muchos trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? Ahora, a mis zapatos me llamaron, ¿sí? ¿Cómo incide esto en la sexualidad? Un poco lo mencionó María, pero bueno, el objetivo de alcanzar lo ideal a través de la delgadez, juventud y belleza, crea como la fantasía de volverse uno más deseable, ¿no? O sea, uno se coloca en el como objeto de deseo de un otro.
aunque esta misma deseabilidad entra en oposición con las consecuencias más típicas que se observan en los trastornos de la conducta alimentaria, como son las alteraciones del deseo sexual, que esto se observa en casi todos, ¿sí? Y de la menstruación en el caso de las mujeres, la ausencia de la menstruación o alteraciones en la menstruación. Se pierde de esta manera conexión entre la forma corporal y el significado sexual. O sea, todas aquellas formas corporales que tenían significado o connotación sexuada, como son las erógenas, las más comunes, las más vigentes en cuanto a nuestros cuerpos, desaparecen. Los pechos, los muslos y las nalgas, ¿no? Todo se reduce, empiezan como a no tomar forma sexuada, ¿sí? Y se observa mucho en estos pacientes, sobre todo, que se rechaza la sexualidad y la intimidad. Y ahora vamos a ver por qué. De esta manera se desexualizan los cuerpos. Inclusive hasta, yo puse esto de descorporizarse, ¿no? Que es hasta como desaparecer, como que el cuerpo ya, esto no me pertenece, sino que son solamente partes, ¿sí? Este cuerpo es expuesto al ojo del otro. Esto es lo que es también la formación de la imagen corporal en espejo, como decíamos, ¿sí? Ese otro con mayúscula, si no sería un otro. Y es a través de ese otro, mirándose a través de él, que se produce la propia observación y esa internalización de lo que es la imagen corporal, de la cual veníamos hablando antes. Entonces, en el ámbito de lo público, estos cuerpos deben adecuarse a la función perfecta e ideal. Y para esto la sociedad ofrece todo un abanico de opciones, como ser la gimnasia, las dietas, las cirugías, los laxantes, los diuréticos, e inclusive los psicofármacos, ¿sí? Se observan muchísimos pacientes que padecen de extrema labilidad yoica, lo que los conduce al riesgo de una rápida fragmentación. Acá, esto que adelantaba un poco María, era que los trastornos de la conducta alimentaria surgen como mecanismos de defensa. Estas sensaciones que viven estos pacientes, son generalmente sentimientos de aburrimiento, de depresión y de vacío. Esto impacta negativamente ante la amenaza de la fragmentación del yo. Los pacientes, y esto se observa todo el tiempo en la clínica, en la práctica clínica, rechazan exhibirse desnudos ante sus parejas, evitan la intimidad, desean apagar la luz a la hora del encuentro sexual, por ejemplo, y carecen de la capacidad de obtener placer. De alguna manera, al evitar ver sus propios cuerpos y que los otros los vean, se cae en la falsa creencia que se elude esa fragmentación de la que hablábamos. Esto es lo que decía María como mecanismo de defensa frente a la fragmentación del yo. ¿Sí? Acá la imagen se constituye en el rasgo del soporte social. Como decía un poco Laurita, ¿no? Se convierte el tener en el ser, ¿sí? Y en la condición de cualquier vínculo. El sexo genera una angustia nueva en la era de la posmodernidad. El placer sexual se vuelve obligatorio, convirtiéndose en otro nuevo mandato social a cumplir. Que es la misma sobreexigencia acerca de la cuarentena productiva, que bueno, siempre hablo de esto un poco, ¿no? Que hay que estar bien, hacer de todo en esta cuarentena, como si fueran vacaciones y no tuviera todo el tiempo de hacer de todo, ¿sí? El orgasmo se convierte en un deber. Esto es un nuevo mandato cultural que vemos en vigencia. De hecho, el sábado es el Día Internacional del Orgasmo Femenino y me parece que se produce un nuevo mandato que se está creando también a partir de, sí, la liberación de la sexualidad femenina, pero también esta obligación de llegar al orgasmo, ¿no? Y de ser perfecto en cuanto a esto. ¿Sí? Entonces, esta insistencia, estos nuevos mandatos, entran en confrontación entre el amor y el erotismo, dónde se pierde ahí y dónde se encuentra, si el objetivo es llegar al orgasmo, y el objetivo es tener más relaciones sexuales. Entonces, esto es un poco lo que decía María, pero lo repito porque vale la pena. Se observa la preferencia por un fuera del sexo, esto es asexuarse, falta completa de deseo sexual y capacidad de placer, y un exceso que los deja en exceso, o sea, siempre se mueven y quedan por fuera de la sexualidad. ¿Sí? Yo lo he comparado con la anorexia o la bulimia, o sea, es muy flaco, ¿sí? O sea, es muy gordo, es la nada o el todo, y entre esto de comidas exageradas o no comer. Entonces, de la misma manera el sexo queda fuera, ¿sí? Acá puse una frase de Lacan, perdón,
Pero bueno, sé que es complicado, pero bueno, es bellísima la frase y muy interesante. Lo bello es la imagen del cuerpo como envoltorio de todas las formas posibles del deseo. Y el cuerpo es, por su excelencia, el tener, el sujeto, y no la condición de su ser. Lo bello intimida y prohíbe el deseo porque está del lado de un ideal que hace barrera a lo extremo de nosotros mismos. Sí, espero que la entiendan. Amo esa frase. Después, en el universo del posmodernismo, de la exhibición en las redes sociales, de lo que todo debe ser mostrado y mostrarse y ser exhibido y exhibirse, irrumpe socialmente como un imperativo de goce, ¿sí? Lo bello y lo bello, y ya no conduce a la excitación sexual, sino que muestra descarada y obscenamente las formas actuales de la represión y las consecuencias que esto tiene, que es lo que vemos en los trastornos de la conducta alimentaria sobre todo, ¿sí? Y yo acá hice como una mini comparación entre lo que manejamos nosotros como mitos sexuales y mitos sobre los cuerpos, ¿sí? Generalmente luchamos mucho desde la sexología por derribar todos los mitos instalados de la hegemonía, ¿verdad? Y de la heteronormatividad, además. ¿Sí? Entonces yo observo que hay un exceso de cuantificación en detrimento de todo lo que es cualitativo. Todo es medible y calculable, ¿no? En sexología tenemos, o en sexualidad, el tamaño del pene, el número de orgasmos y eyaculaciones, cuántas veces lo hiciste, y se cuenta por, todo es numérico, ¿sí? Cuántas veces hiciste al día, cuántas masturbaciones te hiciste al día, todo lleva por un número. Y lo mismo pasa con esto del cuerpo y el peso, ¿no? Se mide cuánto pesás, cuál es el peso ideal, el cálculo del índice de masa corporal, es toda una ecuación matemática, ¿sí? Siempre el más y el menos en juego. Y también a su vez lo que planteaba ya antes, hay una exigencia en esta cuarentena también como mandato cultural y social de tener buen sexo, más cantidad de encuentros sexuales, y también a la vez hay un mandato que esto fue implícito desde el primer día, que en esta cuarentena tampoco se puede engordar, ¿no? Como que era como una ley y otro nuevo mandato, de que si vos querés hacer la cuarentena perfecta, no podés engordar y tenés que continuar con las sesiones de gimnasio, aunque sea en tu casa o donde sea. E inclusive uno observa las redes sociales cubiertas de recetas, de páginas para no engordar, de productos saludables, un montón de cosas que a veces engañan, y como decía Laurita, tiene que ver también con una mercantilización de todo el sistema, ¿sí? Y por último me puse esto que es como el objetivo y a lo que abogamos y a lo que nos proponemos, que tiene que ver con desnaturalizar los ideales de belleza hegemónica y combatir ese odio corporal, cultural, ¿no? Sin caer en la gordofobia y todo, pero además hay un odio hacia todo lo que es diferente, ¿no? Los cuerpos diversos, incluyendo el concepto de diversidad corporal y promoviendo la despatologización de los cuerpos, porque lo que decía María antes, llega una persona obesa a consulta, sobre todo esto se ve, y esto me parece que quiero que quede bien claro, también para los profesionales de la salud, porque esto se observa no solamente en la gente común, sino cuando alguien va a un médico y ejerce esta violencia de la que hablaba también Jessica, ¿no? Luchando contra el estigma social que afecta la autoestima, que, como vimos, y la imagen corporal, ¿no? Y nada más, muchísimas gracias, esto es lo que decía. Ahora abiertas a preguntas o a lo que quieran. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a las cuatro por sus intervenciones. Y